Muy buenas noches, mi nombre es Ana Isabel Pérez García, matrícula B2972, estudiante de término de mercadeo. Me complace presentar mi exposición acerca de valores extremos, aplicación de la derivada y problemas de optimización. En cursos anteriores vimos la definición de derivada y las reglas de derivación. Bien, hablaremos de los valores extremos, aplicaciones de la derivada y de los problemas de optimización. Empezaré definiendo lo que es la derivada. La derivada es la medida de la rapidez con la que cambia la función en un punto específico. La aplicación de la derivada, siguiendo el enlace, nos lleva a la más importante aplicaciones de la derivada. Comenzamos con monotomía de una función, es decir, el crecimiento o decrecimiento de una función en un intervalo. Para hallar los intervalos de monotomía de una función se tiene que realizar los siguientes procedimientos. Primero, derivar la función. Hallar las raíces de la derivada. Tercero, crear intervalos abiertos con extremos, las raíces halladas. Cuarto, estudiar el signo que toma la derivada. Continuamos con las aplicaciones. Tenemos la curvatura de una función. La derivada permite estudiar la concavidad o convexidad. La primera derivada nos permite estudiar la curvatura, concavidad o convexidad de una función. La segunda derivada determina la curvatura. En términos visuales, una función cóncava asemeja a una montaña y convexa a un valle. Seguimos con los puntos de inflexión. La derivada permite estudiar la existencia de los puntos de inflexión. Es el lugar de su dominio en donde cambia de curvatura, donde cambia de cóncavo a convexo o viceversa. En un punto de inflexión, la tangente atraviesa la gráfica de la función. Máximo o mínimo de una función puede encontrarse mediante la derivada. Si la función está definida en un intervalo abierto y es derivable en él para hallar un punto extremo local, máximo o mínimo C de intervalo, la derivada primera en C debe ser nula. Esta condición es necesaria, pero no suficiente. Los puntos en que se anula la primera derivada se denominan puntos críticos. Criterios de la derivada primera. El punto C, FC, es el máximo local de fx si se cumple que la inversa es igual a 0 y en el entorno inmediato de C, la primera derivada pasa de signo negativo a positivo. Criterio de la segunda derivada. El punto C, FC, es un máximo local de fx si se cumple que la primera derivada en él es nula y su segunda derivada es negativa. Regla de L'Hopital sirve para resolver muchos casos de límite que de indeterminación, especialmente los casos más complejos, exponencial o términos no racionales. La tasa de variación, estudiar la tasa de variación. La tasa de variación media se corresponde con la pendiente de la recta que une los puntos de la función de abscisa, es decir, la tangente del ángulo. La tasa de variación instantánea de fx en un punto de abscisa A es el límite del valor de la tasa de variación media cuando el incremento de x tiende a 0. También existen diversos teoremas de la derivada. Estos son Rolles, valor medio, Cauchy, entre otros. Hablaremos del teorema de Rolles. Este consiste en que si una función fx verifica que es continuo en un intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto, se utiliza para demostrar el teorema de Lagrange, teorema de valor
medio enuncia que si una función fx es continua en un intervalo cerrado, existe al menos un punto perteneciente al intervalo abierto, que es a su vez derivable. Esta es una generalización del teorema de Rolles. Teorema de Cauchy establece que dado dos funciones fx y gx continuas en el intervalo cerrado derivable en el abierto, se denomina también generalización del valor medio. También tenemos el teorema de Fermat, el teorema de valor extremo, entre otros. La optimación se consigue con derivada, hallando el máximo o mínimo de una función determinada que recoge el objetivo a optimizar. Se averigua el valor o valores de las variables que hay que ajustar. Otra aplicación, cómo facilitar la representación gráfica de función o hallar aproximadamente los valores de una función mediante la diferencial. Hasta aquí mi exposición. Espero que le haya gustado. No soy muy buena exponiendo, pero ahí hice el esfuerzo de dar lo mejor. Espero que sea de su agrado, que tengan un feliz resto de la noche. Cuídense. Bye bye.